Hola a todos, ¿cómo están? Continuando con las clases virtuales, vamos a seguir con la sesión número 2. Bueno, en la sesión número 2 lo que vamos a ver son los componentes activos y componentes pasivos. Entonces, los componentes activos, quizás ustedes ya hayan tenido su primer laboratorio de electrónica y haya tenido la oportunidad de manipular algunos componentes activos y pasivos de lo que vamos a mencionar hoy día, ¿no? Vamos a hacer como una especie de ayuda a memoria para acordarnos, ¿no? Entonces, los componentes pasivos son aquellos componentes que son como receptores y consumidores de la señal eléctrica, ¿no? En pocas palabras, son los que absorben energía, ¿no? No generan ganancia ni controlan la señal eléctrica, ¿no? Ejemplo de componentes pasivos son los resistores, los condensadores, las bobinas, ¿no? Una bobina almacena corriente, un condensador almacena voltaje, un resistor se opone al paso de los electrones, ¿no? Mientras que por el otro lado, los componentes activos se tratan de componentes capaces de generar o modificar o amplificar una señal, ¿no? Entonces, estos componentes sí se puede decir que son más activos, como su nombre lo dice, ¿no? Pueden modificar, pueden controlar o amplificar una señal, una energía, ¿no? El caso de, tenemos por ejemplo los diodos, los transistores, los MOSFET, ¿no? Previamente nosotros, antes de ver esto, teníamos que tocar un poco lo que es una magnitud eléctrica, ¿no? Entonces, jóvenes, ustedes cuando se tenga el laboratorio van a tener que tener el primer contacto con un multitester. Entonces, un multitester o un tester, como se le llama, generalmente están las magnitudes eléctricas disponibles en un multitester, porque vas a tener que hacer las mediciones más básicas. Vas a tener que medir voltaje, vas a tener que medir la corriente, vas a tener que medir resistencia o posiblemente continuidad, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener varios tipos de magnitudes que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, hablamos de voltaje, vamos a encontrar dos tipos de voltaje. Voltajes continuos y voltajes alternos, ¿no? Los voltajes alternos son los que tenemos en casa, por ejemplo, en la toma eléctrica donde yo conecto mi televisor, mi PlayStation. Esa toma que yo tengo, esa es la toma que viene de una central eléctrica a través es lo que nos da la empresa de suministro eléctrico, ¿no? ¿Qué características tiene, jóvenes? Es que no tiene polaridad. Yo puedo conectar mi enchufe de cualquier posición, no interesa el orden, ¿no? Mientras que el voltaje continuo, sí me interesa el orden, porque ya tiene una polaridad, ¿no? ¿Y esto dónde lo vas a encontrar el voltaje continuo? En una batería, en un cargador. ¿Qué más? El cargador de mi celular, por ejemplo, tiene un orden, ¿no? El conector que yo conecto a mi celular justamente me da como una media luna donde yo puedo conectarlo y solo ese orden que yo lo conecte va a aceptar. Si yo por A o B trato de insistir en la posición incorrecta, lo primero es que voy a malograr el conector y si logro conectar, posiblemente malogre el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque está ingresando en forma no polarizada el voltaje, ¿no? Y así sucesivamente tenemos también pues lo que es la resistencia. Tenemos resistencia continua y resistencia, no, perdón, intensidad de corriente continua y intensidad de corriente alterna. Después pasamos otra magnitud también que vas a encontrar en el tester y es la resistencia, ¿no? Como yo les mencioné, la resistencia es lo que se opone al paso de los electrones, ¿no? Es lo que le hace
dificultad, se puede decir, ¿no? Entonces, jóvenes, un poco entrando más al detalle de las resistencias hay de varios tipos. Hay resistencias fijas, como la que ven en el dibujo. Entonces, ¿cómo yo los conozco? De acuerdo al tamaño, al espesor, ¿no? Es una forma empírica de poder decirlo. Obviamente que los que ustedes ven acá son las resistencias del tipo fijas o de carbón. Las más pequeñas que ustedes ven ahí puede ser de 1/4 de vatio, hasta la más grande que puede ser de 1 vatio, ¿no? O sea, hay de diferentes valores, de acuerdo a lo que tú quieras tener, controlar o modificar en un circuito, ¿no? ¿Qué cantidad de carga quieras controlar? Pero a su vez también las resistencias tienen un código de colores en la cual ustedes van a verlo acá, ¿no? Entonces, jóvenes, nosotros tenemos dos tipos de resistencias. Las resistencias normales, que normalmente tienen 3 franjas, por ejemplo. Acá podemos ver el dibujo, donde dice cifra 1, primera cifra, segunda cifra, después acá está la tercera, que sería el multiplicador, y la cuarta es la tolerancia. Entonces, cuando tú tomas una resistencia, si es que ves 4 colores, vas a decir que es una resistencia normal. Ah, profesor, ¿y puede haber de 5 colores? Sí, puede haber de 5 colores. Esas resistencias ya son del orden, se puede decir, es una categoría de resistencias de precisión, ¿no? ¿Cómo se lee estas resistencias? ¿Cómo es su lectura, jóvenes? ¿Por qué es importante saber el código de colores? Porque supongamos que tú estás reparando una tarjeta electrónica y de pronto esa tarjeta se malogra y tienes tu multitester, ¿no? Entonces la resistencia tiene dos opciones, jóvenes. En la forma práctica, las resistencias en la práctica se alteran su valor o se abren. Son dos opciones que vas a tener, ¿no? Entonces, tú vas, encuentras la resistencia que está mala, vas con tu multitester, mides y no te mide valor. Pero por A o B tú no sabes el código de color. Entonces, y tienes que cambiarlo, reemplazarlo. Entonces, jóvenes, por eso es que es importante que tú sepas el código de colores, ¿no? Entonces, joven, para que tú puedas leer ese código, ir a la tienda y comprarlo, ¿no? Aunque ahora ya hay aplicaciones donde tú bajas y puedes ver el color, puedes a través de tu celular, puedes saber el código. Pero, jóvenes, siempre es importante como sugerencia que ustedes se aprendan estos códigos de colores. Entonces, jóvenes, los códigos de colores es así. Por ejemplo, la primera cifra, jóvenes, y la segunda cifra se colocan directo. Por ejemplo, directo 1, acá te indica la cifra, que quiere decir, acá están los valores, 0, 1, 2, 3, estos son los valores que se le asigna a los colores. El negro, por ejemplo, vale 0, marrón vale 1, rojo vale 2, naranja vale 3, amarillo 4, verde 5, azul 6, violeta 7, gris 8 y blanco 9. Igual sucede para la segunda cifra, igual para la tercera cifra. Entonces, jóvenes, ¿qué me indica esto, jóvenes? Esto me indica los colores que debería tener el valor que debería tener. Esto indica los valores, jóvenes. Entonces, por ejemplo, si este color es, ¿qué color vemos acá? Este color es marrón. Entonces me voy a mi primera tablita y digo, ¿qué color es marrón? ¿Qué valor tiene 1? Ah, coloco acá el número 1. La segunda cifra, ¿qué color es? Es color marrón. Entonces acá yo no voy a agregar un número, sino voy a agregar un 0. O sea, acá, de acá para adelante yo agrego los ceros. Entonces acá voy a agregar un 0. Y la tercera cifra es un multiplicador. Me va a indicar
el número de ceros que voy a agregar. ¿Qué color es este? El rojo. ¿El rojo cuánto vale? 2. Entonces, ¿cuántos ceros voy a agregar? 2. 1, 0, 0, 0. Entonces, ¿no? O el multiplicador es como multiplicarle por 100. ¿Ya? Y la tercera cifra, jóvenes, es la tolerancia. O sea, esa resistencia, ¿entre qué valor debería variar? Entre más, menos, ¿entre qué porcentaje? Por ejemplo, ¿qué color es? Este es un color amarillo, ¿sí? Amarillo, ¿no? O dorado, puede ser dorado, a ver, ahí está. Oro. Entonces, en tolerancia, jóvenes, tenemos estas opciones. Oro es 5%. O sea, quiere decir que esta resistencia tiene un valor de 1000 ohmios más o menos 5%. O sea, podría ser, por ejemplo, 5% de 1000 sería 1050. Entonces, podría ser 1050 su valor como máximo o mínimo como menos si lo tomamos. Si le quito a 1050 sería 950. Entonces sería 950. Entonces la resistencia varía de 950 hasta 1050 en ese margen. Si es que ya se sale de ese margen, ya podríamos decir que la resistencia está alterada, ¿no? Entonces, jóvenes, esto vamos a complementar con una práctica. Acá podemos ver un color, un ejemplo, ¿no? Y acá, por ejemplo, un ejemplo, dice, ¿no? Acá me dan el valor, dice 6, 8 y 3 ceros. Entonces, 6, ¿qué valor tiene 6? Entonces me voy a mi tabla, 6, ¿cuánto tiene? Ah, el 6 el color azul. Acá estoy haciendo el proceso inverso. Del valor estoy mostrando los colores. Entonces, 6 es el color azul. 8 es gris. Y naranja es... ¿Cuánto vale naranja? 3. Entonces indica azul, gris, naranja. Ah, y no tiene más o menos 20%. Cuando no tiene color, se considera el porcentaje de 20%, sin color. Veamos otro ejemplo. Acá también tenemos otro. Por ejemplo, veamos este. Acá dice la primera cifra, marrón, negro, rojo y oro. Marrón, ¿cuánto vale? 1. Negro vale 0 y rojo vale 2. ¿Será cierto? A ver, marrón vale 1, negro vale 0 y rojo vale 2. 1, 0 y 2 ceros sería 1000. Sí, 1, 0, 0, 1000. Y tolerancia, oro. A ver, veamos, tolerancia 5%, no, 5%. Entonces, este valor va a variar 5% más, 5% menos. El 5% de 1000 es 50. Si es más, sería 1000 más 50, sería 1050. Y si fuera 1000 menos 50, sería 950, sería el valor. Y después, jóvenes, tenemos las resistencias variables, que son conocidos como los potenciómetros. Esto lo vas a encontrar en los controles de volumen, jóvenes. Y después tenemos una categoría de componentes dependientes. Son componentes que tienen una característica especial, ¿no? Por ejemplo, esta resistencia es sensible a la luz, ¿no? Varía su valor dependiendo de la cantidad de luz que incida en el componente, ¿no? Después tenemos los PTC. Los PTC va a aumentar la temperatura disminuyendo el valor óhmico. O sea, ¿qué quiere decir? Si acá la temperatura aumenta, su valor óhmico disminuye. Y acá es todo lo contrario, la temperatura aumenta y también aumenta el valor óhmico. ¿Esto dónde lo encuentras? En los circuitos de protección. Ahí tenemos los componentes como los condensadores, que son componentes que almacenan energía, ¿no?
Entonces acá vas a encontrar condensadores polarizados, que son los que tienen polaridad, y los componentes no polarizados. Estos son los de acá, los condensadores cerámicos y los condensadores electrónicos. Y después ya pasamos a los componentes activos, que son, por ejemplo, el diodo. El diodo es uno de los componentes que me permite el paso de la corriente. Es como un switch. En un sentido conduce y en el otro sentido no conduce. Entonces, jóvenes, un ejemplo, por ejemplo, son los diodos LEDs. No es el único tipo de diodo que existe. Hay diodo rectificador, diodos LED, diodo Zener también tenemos. Y de ahí tenemos finalmente transistor, ¿no? El transistor ya viene a ser, ya es como si fuera pues ya es la categoría de un semiconductor, ¿no? Esto ya se controla el switch a través de un tercer pin, ¿no? O sea, acá tenemos su simbología, tenemos la base, colector, emisor. Tenemos dos tipos, tenemos NPN y PNP. Y después ya son los circuitos integrados. Esto ustedes van a ver en las compuertas lógicas, AND, OR, no. Vienen encapsulados dentro, ¿no? ¿Qué características tienen esta? Que tienen dentro de su interior elementos pasivos y elementos activos. Este es un resumen de todo lo que hemos visto, jóvenes. Bueno, hasta acá sería el video, jóvenes. Gracias.